Sin duda, has escuchado algunas de las historias inexplicables de la Luna. Hay extrañas estructuras que hicieron noticia en publicaciones en los grandes periódicos, pero fueron desechadas de los medios e incluso editadas. Hay extraños vídeos lunares de años recientes que parecen mostrar la imagen como si brincara, como si fuera un holograma. Y solo necesitas buscar en YouTube para ver cientos de vídeos de luces extrañas, brillantes y aviones volando sin identificar, saliendo y aterrizando en la superficie de la Luna. Aún así, USA supuestamente dejó de aterrizar en la Luna hace 50 años, en 1973. ¿Fue cada una de nuestras preguntas científicas contestadas? ¿Por qué todos estos creíbles testimonios ignorados o deshechos? ¿Puede haber más en esa bola en el cielo de lo que podemos ver? Si investigas la Luna, puede que te sorprendas. Sus referencias en historias antiguas, su perfecta simetría geométrica e incluso testimonios de astronautas, todo parece señalar una única conclusión lógica: que nuestra Luna es probablemente una estructura hueca y un satélite artificial que fue colocado intencionalmente en la órbita de la Tierra hace unos cientos de años. Y que ingeniería avanzada logró esto, intentando no solo influir en la biología de la Luna, sino ver y controlar sus habitantes. La Luna parece tan natural como las tierras que nos rodean, pero cuando miras todos los hechos sorprendentes, verás lo que un investigador de la NASA, Robert Brett, vio. Dijo: parece más difícil explicar la no existencia de la Luna que explicar su existencia. Entonces, ¿por qué? Para empezar, nadie puede explicar por qué la Luna es más antigua que la Tierra. Más antigua por millones de años. Ninguna de las teorías en cuanto a una colisión con la Tierra tienen siquiera un poquito de sentido. Además, si la Luna fuera proporcional a su planeta, al igual que lo son otros satélites naturales, sería de solo unas 30 millas. En su lugar, no es doble, ni triple, sino más de 72 veces más grande. En unas 2.160 millas, ningún otro satélite natural conocido es un cuarto del tamaño del planeta en el que orbita. Luego están los cráteres. Los varios diámetros de los cráteres revelan impactos de varios tamaños y fuerzas. Debieron haber creado una variedad de profundidades, pero, en su lugar, todos los cráteres tienen la misma profundidad. Y cuando los astronautas intentaron perforar dentro de los cráteres, apenas fueron capaces de penetrar la superficie. También descubrieron metales procesados como latón, mica y titanio puro, los cuales no son elementos naturales, son creados y usados para diseños arquitectónicos. Lo que es más extraño es cuando examinas la relación matemática y geométrica entre el Sol, la Luna y la Tierra, las cuales son tan increíblemente precisas que desafían todas las probabilidades de aleatoriedad con nada igual en cualquier otro sistema conocido. Por ejemplo, el Sol es exactamente 400 veces más grande que la Luna y es casi 400 veces distante. Pero eso es solo el comienzo. Hay coincidencias en los números 366. La Tierra gira 366 veces cuando orbita el Sol. Es 366% de la medida de la Luna en los polos. La Luna orbita en la Tierra 366 veces cada 10.000 días. En los números 1092, hay 109,2 diámetros de la Tierra a través del diámetro del Sol. En su punto más lejos, hay 109,2 diámetros entre la Tierra y el Sol. La circunferencia de la Luna es de 10.920 kilómetros. Y con los números 273. La circunferencia polar de la Luna es de 27,3% igual que la Tierra. La Luna orbita cada 27,3 días terrestres. Si calculas la probabilidad de esta precisión en una creación al azar, el número sería tan pequeño que no cabría en la pantalla. Una de las cosas más extrañas acerca de la Luna es algo de lo cual ni siquiera pensamos dos veces, algo llamado bloqueo de mareas. Francamente, la definición científica la hace sonar muy natural.
Bloqueo de mareas es simplemente que la rotación de la Luna concuerda exactamente con su propia órbita. Por supuesto, esto significa, en contra de todas las leyes naturales, que la misma cara de la Luna siempre hace frente al planeta, y estamos prevenidos en cuanto a nunca ver la otra mitad de nuestra Luna, también conocida como el lado oscuro de la Luna. Explora el universo. Con muy pocas excepciones, todo gira, incluyendo la Tierra, cuya rotación debería estar arrojando a la Luna en un furioso contragiro. En su lugar, de alguna forma nuestra Luna es literalmente como un ojo que todo lo ve, que nunca detiene su vigilancia al planeta con el cual está unida. Otro hecho, todo astrónomo sabe que es una oportunidad de 1 en 1.000.000.000 que la luna de un planeta aparezca exactamente con el mismo tamaño del Sol durante un eclipse. Y por cierto, si ves un eclipse total desde el espacio, verías esto. ¿Te parece familiar? Luego está el hecho de que satélites naturales hacen círculo en sus planetas alrededor del ecuador. Entonces, ¿por qué nuestra Luna hace círculo en la Tierra con una tendencia de 5 grados? La distancia exacta, elevación, curso elíptico y velocidad que le permite transformar la vida en la Tierra, como crear oleajes y estaciones. Todo en beneficio a la vida aquí, por supuesto. Entonces, más antigua, más grande y más ligera en masa de lo que debería ser. De acuerdo a las leyes de la física, nuestra Luna ni siquiera debería estar allí. Sabemos que sin la Luna, la revolución orbital de la Tierra cambiaría. Se dice que tendríamos un polo gravitacional inestable, lo que haría tambalear el planeta. Entonces, si no es una completa anomalía de suerte aleatoria, ¿cómo llegó la Luna allí? ¿Puede haber sido colocada allí? Para saber, necesitamos saber la verdad de nuestra historia, y no es sorpresa que nuestros ancestros tal vez nos dieron la respuesta. Aunque probablemente no recibiste mucha educación como esta, una multitud de culturas en todo el mundo se refiere a lo que se llama el tiempo antes de la Luna. La lista de aquellos que han escrito al respecto comienza con muchos escritores y filósofos antiguos muy conocidos, incluyendo Aristóteles y Plutarco. Incluso hay referencias al momento en el que no hubo luna alguna antes del cataclismo. Ciertos habitantes eran conocidos como proselenes, que significa aquellos que estaban antes de la luna. Pero esta expresión fue usada en otra parte. La leyenda colombiana dice: en los primeros tiempos, cuando la luna aún no estaba en los cielos. En África, la tribu Zulú cuenta la leyenda que la luna es un huevo sin su yema, traída hasta aquí desde muy lejos por dragones extraterrestres quienes la colocaron en órbita. Sus leyendas dicen que la Tierra giró cuando fue traída aquí, causando cataclismos y una gran inundación, casi eliminando por completo a la humanidad. ¿Podría esta leyenda coincidir con nuestro entendimiento actual de la historia? Cuando la población humana se enfrentó, reduciendo las razas a un solo ancestro que el Génesis llama Eva mitocondrial, en algún momento entre 150 y 200.000 años atrás. ¿Pudo la Tierra antigua haber experimentado estos cataclismos como resultado de la llegada de este satélite no natural? ¿Explicaría esto por qué tantas culturas sin ninguna conexión entre sí comparten las mismas historias acerca de nuestro vecino cósmico? La idea de que la Luna fue traída parece difícil de aceptar. Simplemente no podemos comprender cómo. Pero imaginemos por un momento que lo inconcebible sea cierto, y que nuestra Luna natural fue de hecho traída aquí por una raza con métodos que aún no comprendemos. ¿Por qué? ¿Fue para crear oleajes y estaciones? ¿Puede tener algo que ver con la raza humana original que existió aquí? ¿Estarán las respuestas en otros escritos antiguos de nuestra historia, como las tablas sumerias, que indican sobre la llegada de una raza extraterrestre que manipuló genéticamente a los humanos para servirles como esclavos aquí en la Tierra? Entonces, hay algo extraño acerca de la masa de la Luna. Entender que es 25% o un cuarto del diámetro de la Tierra, de casi 8.000 millas de diámetro. ¿Cómo es posible que la masa de la Luna sea mucho menor que la de la Tierra? Solo 8,1% que la de la Tierra, cuando debería ser del mismo radio como el volumen.
En 1970, luego de años de investigación, dos científicos rusos, Vasin y Sherbakov, publicaron un artículo en la revista Sputnik titulado ¿Es la Luna una creación de inteligencia alienígena? Traducido, teoriza que la Luna es un satélite artificial de la Tierra, puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes desconocidos para nosotros. Basados en la lógica de su tamaño perfecto y orientación, ellos creen que la Luna fue colocada en la órbita de la Tierra eras atrás, y no están solos en esto. En 2006, luego de décadas de investigación, dos británicos, Knight y Butler, también publicaron su investigación en un libro titulado ¿Quién construyó la Luna? Hacen notar que la geometría perfectamente proporcional y la secuencia de enteros en cada aspecto de la Luna fue duplicado por ningún otro cuerpo del sistema solar. También hablan sobre la enorme masa, aunque ultraligera. Al final, crearon una conclusión bastante persuasiva, alegando: si vida superior se desarrolló en la Tierra porque la Luna es exactamente lo que es y está donde está, se vuelve irracional aferrarse a la idea de que es un objeto natural. Indican que la posibilidad más probable es que la Luna fue traída a nuestra órbita y es probablemente un planetoide hueco. En noviembre de 1969, el equipo del Apolo 12 envió su modelo lunar chocando en la Luna, creando un terremoto artificial de unas 40 millas desde sus dispositivos sísmicos. El equipo ultrasensible grabó el choque y encontró que la Luna sonó como una campana por casi 40 minutos, tomando casi 8 minutos en encontrar su punto más alto. Fue tan increíble que la NASA decidió intentarlo con un cohete más pesado en su siguiente misión. Así, el modelo Apolo 13 llegó con un equivalente de 11 toneladas de TNT. Incluso, aunque el tamaño del equipo fue de casi 100 millas desde el lugar del choque, según la NASA, en esta ocasión la Luna sonó como un gong, de nuevo, reverberando por 3 horas completas dentro del radio de 2 kilómetros del aterrizaje. Los resultados de estos experimentos son tan impredecibles y sorprendentes que la mayoría se rehúsan a aceptar con lo que está implicado. Cuando tomas en consideración la geometría y ubicación perfecta de la Luna, los cráteres huecos, los elementos únicos, la órbita bloqueada, la reverberación hueca, se vuelve bastante obvio que hay mucho más en esta historia y en la Luna misma bajo la superficie. El 23 de noviembre de 1966, imágenes tomadas por un orbitador lunar mostraron no menos de 6 altas estructuras en la Luna. Estas imágenes fueron publicadas en The Washington Post y en LA Times, con al menos un punto científico, alegando que eran demasiado geométricas para ser naturales. Según estudios, el ingeniero espacial soviético Alexander Abramov hizo notar que los centros de las espirales están ubicados precisamente de la misma forma como los ápices de las 3 grandes pirámides de Egipto, y tienen 4 sombras de ángulos perfectos de 90 grados en una zona erosionada. En la NASA, el Dr. Farouk El-Baz también dice que no pueden ser naturales, indicando que son más altos que cualquier edificio en la Tierra. Por otro lado, la NASA declinó investigar, diciendo que era un truco de luces y sombras. En consecuencia, el tema fue dejado atrás por los medios. Pero años después, varias imágenes del Apolo 17 mostraron estas mismas estructuras de ángulos rectos. Tal vez hayas notado que las fotografías de la Luna no son claras, lucen como si fueran de 1912 y son perfectamente engañosas en cuanto a sus detalles. De hecho, algunas veces parecería que fotos del planeta distante Marte son más claras que las de la Luna. Al menos hasta 1994. El fotógrafo José Escamilla dio color a fotos tomadas de la órbita de la Luna a 100 millas de distancia. El efecto reveló anomalías estructurales, de otra forma no visibles en blanco y negro. Entonces, si estructuras sí existen en la Luna, ¿quién las construyó? ¿Y en dónde están ahora? Antes del primer alunizaje, el Apolo 10 voló por detrás de la Luna, y sus transcripciones revelaron que escucharon algo que llamaron música espacial de aire, como nada que hubiesen escuchado antes.
Sonidos que desde entonces se han comparado con los sonidos electromagnéticos radiales grabados por Cassini desde dentro de los anillos de Saturno. La NASA desechó los sonidos como ondas radiales interactuando con el campo magnético de la Luna. Pero la Luna no tiene un campo magnético, a diferencia de los planetas. Entonces, a la pregunta ¿qué creó este sonido?, tenemos una nueva pregunta. ¿Por qué mentir al respecto? El primer evento de aterrizaje en la Luna es uno de los eventos de triunfo más importantes en la historia humana. Pero luego de que las estructuras fueron reveladas, la NASA tuvo que preparar a los astronautas a potencialmente encontrar algo o a alguien. Durante ese viaje, hubo 2 minutos de vídeos y silencio en la radio, cuando las cámaras y el equipo de grabación, se dijo, falló de forma simultánea. Por supuesto, este equipo fue el más avanzado de la época y produjo grabaciones confiables sin un error para el resto de la misión. Años después, amigos cercanos y parientes revelaron lo que tanto Armstrong y Aldrin dijeron respecto a lo que en verdad pasó en esos minutos. Al dejar el modelo, Armstrong intencionalmente apagó la comunicación de su línea y dijo: «Hay otras naves espaciales aquí, señor, alineadas del otro lado del cráter. Esos nenes son inmensos, enormes. Nos están observando». Sin una publicación completa de información clasificada, nadie sabrá la verdadera razón del por qué los astronautas regresaron a la Tierra con actitudes tan extrañas, sin ninguna indicación en sus frías expresiones, de la emoción que alguien esperaría del primer hombre en tocar la superficie de la Luna. Se hizo aún más obvio que algo no estaba bien, cuando cada uno fue entrevistado por separado. Se puede ver fácilmente, incluso sin ser un experto en lenguaje corporal, que algo no estaba bien. It's a beginning of a new age. Tal vez el aspecto más curioso de todos es el discurso críptico que Armstrong dio 25 años después del aterrizaje. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief. Capas protectoras de la verdad. ¿Qué o quién nos está protegiendo de la verdad? Entonces, si la Luna no es masa sólida, sino un satélite artificial hueco, y hay estructuras allí, ciertamente debe haber evidencia de vida extraterrestre en alguna parte. Por supuesto, solo los astronautas lo sabrán con certeza, y no es de sorprender si descubrirás pronto de qué están hablando. Estaría menos implicado revelar sus conocimientos de años pasados. Aquí hay unos pocos entre muchos que revelaron lo que saben. Scott Carpenter del Mercury Atlas 7 dijo: «En ningún momento, cuando los astronautas estaban en el espacio, estaban solos. Hubo una vigilancia constante por ovnis». Buzz Aldrin, años después de su legendario aterrizaje, por alguna razón se volvió solitario y dijo: «Hay un monolito en la luna de Marte. Cuando la gente se entere dirán: ¿quién colocó eso allí?». El primer americano japonés en el espacio, el coronel teniente Onizuka, llegó tan lejos como admitir que vio criaturas pequeñas y extrañas, de forma humanoide, no lucían de origen terrestre. Luego, el sexto astronauta que caminó en la Luna, Edgar Mitchell, admitió: «Sí, han habido visitas extraterrestres y pueden seguir ocurriendo. Hay mucha evidencia que apunta hacia un grupo clandestino». ¿Cuál es la relación entre vida extraterrestre con este grupo clandestino al cual Mitchell hizo referencia? ¿Qué están ocultándonos al resto de nosotros? Mientras continuemos nuestra exploración hacia la historia y efectos de la Luna en nuestra Tierra, descubrimos la posibilidad que tal vez hay más en nuestra realidad de lo que se nos permite creer, y que la Luna puede jugar un rol instrumental reteniéndonos en un estado en el que la violencia y la agresión son normales, y la negatividad que nos quita poder empoderando algo más.
exploramos algunos de los hechos extraños acerca de la Luna, las extrañas cualidades geométricas, las claras estructuras de sus ruinas, la presencia de titanio y otros componentes arquitectónicos, cómo es una masa ligera, lo que indica espacio dentro de ella, nuestra historia acerca del tiempo antes de la Luna y todos los secretos acerca de aquellos que la han explorado. Entonces, no debería sorprender saber que más de un cosmólogo la ha catalogado como un satélite artificial. ¿Está alguien o algo observándonos? Si la Luna no es natural, ¿por qué fue colocada allí? ¿Tiene algo que ver el concepto de locura? La palabra locura nos remonta al siglo XVI, describiendo comportamientos excéntricos asociados con la luna llena. Y sin embargo, cuando buscas efecto lunar en Wikipedia, se define: a pesar de todas las creencias, ningún estudio científico válido ha encontrado un efecto significativo extraordinario de la luna llena en la vida de la Tierra. Interesantemente, hay un montón de evidencias que demuestran el efecto de la luna en los seres humanos. Incluso se conocía hace siglos que hay un aumento del comportamiento violento durante la luna llena, tal vez conllevando a crear historias de hombres lobos. Un estudio de 4 años que culminó en 1982, el cual fue publicado en la página web de The National Institute of Health, indica un aumento dramático de crímenes durante cada luna llena. Lo que no se cubre en el estudio es el porqué. Miremos ahora una de las formas más obvias en cómo nos afecta la luna. Primero, impacta directamente en cuerpos de agua, creando flujos de olas en la Tierra. Si los seres humanos son aproximadamente 60% de agua, ¿cómo podemos ser la excepción a esta ley de la física? De hecho, si la mitad de la población femenina experimenta la menstruación debido a los ciclos lunares cada mes, es casi 2 billones de casos de humanos siendo afectados directamente por la luna cada día. Adicionalmente, la luna llena cambia la tensión superficial del agua, e históricamente los cirujanos dudaban en operar durante esos momentos debido a que los pacientes estaban propensos a sangrar más. Además, está el efecto de la luz misma en la noche. Para balance físico y emocional óptimo, el cerebro necesita tanto la luz como la oscuridad. La luz estimula la serotonina, por lo que sentimos felicidad y motivación, y la oscuridad estimula la melatonina, por lo que dormimos y soñamos. La melatonina también estimula nuestra glándula pineal para producir DMT, el cual es conocido de ser el catalizador del despertar espiritual y la evolución de nuestra conciencia. Durante la luna llena, la iluminación es 250 veces mayor que cuando hay un cielo oscuro. Además, inhibe nuestra producción de melatonina. Naturalmente, esto puede crear dificultad para dormir y fácilmente afectar nuestro bienestar emocional. Añade que para ciertos individuos susceptibles, como aquellos que son epilépticos o bipolares, la falta de sueño aumentaría las probabilidades de convulsiones y bipolaridad, ambos generando serias consecuencias. Aunque estos ejemplos son obvios, hay más formas en que la luna nos afecta. Un estudio poco conocido del 2016, también publicado en NIH, explora el efecto de la luna en nuestro sistema neuroendocrino, llegando a la conclusión de que la luna probablemente sirve dentro del reloj de un cerebro para controlar el desarrollo y la vejez en el tiempo. ¿Podría la luna estar afectando nuestra percepción y nuestra fisicidad? Si nos referimos a la información de la luna, la conclusión en cuanto a la luna siendo un satélite innatural, y consideramos los efectos de la luna en la raza humana, nos lleva a preguntarnos si algo está habitando la luna. Y de ser así, ¿con qué motivo? Para encontrar las respuestas, empecemos con sabiduría espiritual antigua. En todos los textos antiguos espirituales hay referencias sobre entidades reptiles malignas, demonios en el cristianismo, nagas en el hinduismo o jinn en el islamismo. Incluso autores modernos como Eckhart Tolle describen esta frecuencia baja no vista en las criaturas, en su caso nombrándolas el cuerpo dolor. Pero estas entidades probablemente están mejor explicadas en los evangelios gnósticos, los textos sagrados que fueron vetados en el 300 después de Cristo, cuando otros evangelios fueron seleccionados y editados para crear la Biblia.
Los evangelios gnósticos estuvieron escondidos en una cueva en Nag Hammadi, Egipto, por casi 2000 años, hasta su descubrimiento en 1945. Aproximadamente una quinta parte de los textos discuten sobre estas entidades oscuras no vistas, llamándolas los arcontes. Seres interdimensionales, quienes están más interesados en seducir a la humanidad que en la dominación eterna, para alejarnos de nuestra naturaleza sagrada y nuestro ser mayor. Se dice que los arcontes se desconectaron completamente del Creador primario, la más grande fuerza de energía de luz y de amor, por lo que cultivan la energía de la vida desde emociones negativas creadas por humanos, literalmente alimentándose de nosotros como un vampiro de sus víctimas. Según el Evangelio de Philip, su herramienta más poderosa no es el miedo, sino la ignorancia, la cual llaman la madre de todo mal. Mientras que los humanos desconozcan su propia divinidad, los arcontes existen literalmente como parásitos invisibles en nuestro mundo, viviendo sin resistencia, accediendo y robando la energía de la vida, secuestrando los cerebros humanos. Muy parecido a cómo los humanos estaban siendo usados en Matrix. Tan inteligentes como lo son los seres humanos, ¿cómo es posible que nos podamos comportar tan agresivamente los unos con los otros? En 1957, el científico Paul MacLean publicó su investigación acerca de 3 partes en el cerebro humano, nombrando la parte más interna de nuestro tallo cerebral de amígdala el cerebro reptil, porque está exactamente estructurado como los reptiles de hoy en día. Nuestro cerebro reptil controla las funciones vitales de nuestro cuerpo y nuestra respuesta al miedo. Pelea, vuela o congélate. Simplemente, esta es la parte de nuestro cerebro responsable de la agresión y de la violencia. Cuando se activa, efectivamente estamos en el modo de supervivencia. Como indicó el famoso cosmólogo Carl Sagan, nuestro cerebro reptil es como el cerebro de un cocodrilo, la localidad de la agresión, territorialidad y jerarquía social. Cuando se ve amenazado, incluso cuando nuestra ilusión de nosotros mismos se ve amenazada, algunos llegan a una ira asesina. Sagan añadió, el balance global de terror es un balance muy delicado. Depende de si las pasiones reptiles no están siendo lo suficientemente excitadas. Sagan frecuentemente advirtió a la humanidad acerca de este enemigo que está dentro de nosotros, y los políticos que apelaron a eso la agresión, dominancia, desconfianza y guerra. Mientras más se active nuestro cerebro reptil, más agresivo se vuelve nuestro comportamiento para poder sobrevivir. En cualquier caso, los humanos pueden ser manipulados más fácilmente. Según esta información, ni siquiera necesitaríamos posesión demoníaca para ser controlados. Embotellamientos del tráfico y cuartos llenos de gente son formas eficientes para escurecer el espíritu humano, aumentar nuestra ira y alimentar nuestro salvajismo. Como dijo Morfeo en Matrix, conlleva una astilla en la mente, enloqueciéndote. Así que si nuestro cerebro primario está de hecho siendo manipulado por seres multidimensionales, naturalmente nos preguntamos por qué no podemos verlos. Y aquí es donde entra la luna. Si alguna vez viste un hipnotista en el escenario, tal vez hayas presenciado a él o a ella programando a un sujeto para que sea incapaz de ver a alguien levantándose delante de ellos, aunque todos los demás lo vean. Esto es verdadero control mental, aunque el sujeto accedió a la condición. Si esto puede hacerse efectivamente en una persona o en unos pocos individuos, ¿podría hacerse en una escala mayor? Según muchos de los líderes espirituales que nos urgen a despertar y ascender, sí, se puede. Para entender mejor, considera los componentes cósmicos de la vida y del universo. Fotones. Los fotones son los más pequeños o la cantidad cuántica de radiación electromagnética. Nuestra realidad, un campo de colección de información de fotones. Todos podemos ver las mismas cosas externas, pero lo que percibimos difiere. Nuestros 5 sentidos convierten la información energética a información eléctrica en nuestro cerebro. Nuestro cerebro luego decodifica esta información eléctrica según nuestra programación neurológica, literalmente proyectando un holograma basado en nuestras creencias.
Los hipnotistas pueden alterar esta imagen implantando un bloqueo el cual detiene al cerebro para que no codifique campos de energía en información eléctrica, por lo que evita que entre a la mente consciente. ¿Recuerdas estos números de Matrix? Simbolizan esta conversión. Si estamos viviendo en un programa, el hipnotista no es diferente a un programador informático. Así que, cuando los fotones viajan en nuestro sistema solar desde otra parte de la galaxia, pasan por campos magnéticos de nuestro Sol y de la Tierra. La Luna, sin embargo, no tiene campo magnético. Percibe y refleja el espectro completo de energía electromagnética, incluso ocasionando temperaturas extremas de hasta 200 Fahrenheit o menos 400 en los polos de la Luna. Autores como Davis Icke creen que la Luna funciona como un cortafuego de Internet para interrumpir a ciertos fotones que vienen de la galaxia, cancelando a propósito frecuencias más altas, permitiendo solo a las frecuencias bajas de nuestro planeta para que permanezcamos en un estado negativo, reactivo en nuestro cerebro réptil. Como dicen los evangelios, las víctimas de la ignorancia, de la madre de todo mal. Aquí como analogía, la energía electromagnética del Sol transmite información en forma de ondas, así como el Wi-Fi transmite el Internet. Nuestros sentidos convierten la información como nuestra realidad, de la forma en que una computadora la convierte en una pantalla. Icke cree que la Luna fue colocada para bloquear la ola de información, desviando frecuencias que contribuirían en expandir nuestra conciencia y percepción, y en su lugar transmitiendo frecuencias, las que nos mantienen concentrados en esta pequeña tira de conciencia, un estado bajo de vibración de disonancia cognitiva. Aunque Icke indica que puede parecer demasiado fantástico, solo necesitaría mover la forma en que la realidad ya está hackeada hoy en día. Toma por ejemplo el gobierno chino. Bloquea enormes cantidades del Internet de sus ciudadanos. Solo busca esquina Tiananmen de China y no encontrarás algún indicativo de la horrorosa rebelión de 1989, en la cual soldados mataron a cientos de estudiantes universitarios que protestaban. Solo encontrarás imágenes de personas felices caminando en la plaza. Para los ciudadanos de China, tal derrame de sangre nunca ocurrió y, en consecuencia, el gobierno preserva su control autoritario. Hay un hackeo cada vez que los victoriosos reescriben hechos históricos. Una interesante nota adicional: supuestamente para poder ahorrar en costos de energía, China está lanzando su propia luna artificial que hará brillar su cielo nocturno 10 veces más. No podemos evitar preguntarnos el impacto que tendrá tanto en los ciudadanos con su necesidad biológica de oscuridad y en sus criaturas nocturnas. ¿Podría ser que el gobierno chino está simplemente añadiendo su propio hackeo para establecer vigilancia y control en un sistema social ya monitoreado? ¿Están tomando prestada esta idea de otra parte? Otra autora, conocida internacionalmente, Barbara Marciniak, explica el rol de la luna desde su perspectiva muy acertada. Dice: los cuentos acerca de la luna llena y la locura y sangrado intensificado son ciertos. La luna es una muy poderosa computadora electromagnética. El programa de luna ha sido una gran iluminación hacia los seres humanos. La energía de la luna ha estado radiando frecuencias electromagnéticas en la Tierra durante eones para mantener ADN de 2 hebras. Se dice que deberían ser de 12 hebras. La Luna es un satélite que fue construido, fue anclada fuera de la atmósfera de la Tierra, como un dispositivo mediador y vigilante, una supercomputadora u ojo en el cielo. La influencia de la Luna, como un cómputo satelital principal, afecta a toda la Tierra, en ciclos repetitivos que la Luna crea, a los cuales tú respondes. La Tierra debe pertenecer a aquellos que habitan allí. Sin embargo, no es así. Tienes dioses de afuera, energías creadoras, que previenen que tú, como especie, tengas un reinado libre con tu Kundalini. Son los extraterrestres quienes en realidad lo operan todo. Tu tecnología, a través del rápido avance, no puede ni siquiera compararse con la biotecnología, incluyendo ingeniería genética, de los viajeros sensibles del espacio. Eres nuevo en el juego y careces de una clave vital por tus sentidos y la esencia de tu mundo físico. Estructuras la realidad de forma particular. Constantemente traduces la información,
y cómo interpretando un sueño condensas la experiencia en límites físicos, en donde te das cuenta que puedes explicar cada vez menos. Han habido muchas batallas por la Luna. Existe un plan de insertar gradualmente diferentes programas de influencia en la Tierra cuando la Luna se ocupe por fuerzas que ayudarían en tu crecimiento, en lugar de limitarte. Naturalmente, esta es una desafiante pastilla que tomar. Si esta luna de Matrix tiene algo de verdad, debe haber evidencia adicional. Tal vez la hay. En 2014, un físico y astrónomo vigilante, Crow, grababa la Luna con un telescopio cuando captó lo que parecía ser una clara ola de termoenergía perfectamente atravesando la superficie de la Luna. En los meses siguientes, investigó esta ola lunar, como la llamó, y descubrió, junto con muchos otros, que sucedía regularmente cuando la Luna estaba casi llena. También descubrió que esta ola en realidad cambiaría la ubicación de la Luna por milímetros, grabado en vídeo, lo que se transformaría a muchas millas de la Luna. Crow cree que este extraño hecho fue evidencia de que la imagen de la Luna era, al menos durante la ola, un holograma proyectado y que probablemente estaba sellando algo en la superficie de la Luna al menos durante ese minuto o más. Aunque la causa y propósito de la ola de la Luna no está clara, como dijo Crow, está claro. La Luna no es solo una roca en el espacio, hay mucho sucediendo allá arriba. La ignorancia es una bendición y la realidad es mucho más extraña que la ficción. Después de todo, la realidad que percibimos está solo dentro de nuestra mente. Debes concordar que nuestra Luna es definitivamente un enigma. Tan natural como puede parecer cuando la ves, nada acerca de su existencia tiene sentido. Añádele las leyendas antiguas, textos sagrados y su relación con nosotros, quedando con más preguntas de las que teníamos cuando empezamos. No es fácil asimilar la idea de que la Luna tal vez nos mantenga en un Matrix de baja frecuencia, incluso de que arcontes interdimensionales indetectables y malévolos nos mantienen ignorantes y enojados solo para que ellos puedan comer. Si pudiéramos expandir nuestra conciencia por un día, ¿qué veríamos? ¿Hay ángeles benévolos amándonos y guiándonos? ¿Podríamos también descubrir a estas entidades oscuras vampíricas más allá de nuestra habilidad para ver? Si te preguntas si Matrix es real, considera lo que Morfeo dice en la película. ¿Qué es real? ¿Cómo defines lo que es real? Si hablas acerca de lo que puedes sentir, oler, degustar y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. La conocida psíquica y denunciante Laura Eisenhower, quien es la tataranieta del presidente número 34 de los Estados Unidos, cree que Matrix es real, pero afirma que mientras más personas despierten, finalmente nos libraremos de él. Dice, las fuerzas escondidas del control dependen de nosotros como la luz de una batería, porque somos una flama inagotable que se alimenta del espíritu. Hemos sido la gasolina que le da poder, pero retomar nuestro poder ahora no se puede detener. Ahora depende de nosotros, nuestras intenciones creativas, para nuestra concentración. Nunca estamos indefensos ante la oscuridad. Los evangelios lucharon con conocimiento, sabiduría y desapego. La Biblia ofrece mucha sabiduría en Romano 12, cuando Paul dice, «No te conformes con el patrón de este mundo, sino transfórmate renovando tu mente». Tenemos libre albedrío. Depende de nosotros elegir sabiamente y tomar toda la responsabilidad por nuestras elecciones. En los años 50, el físico Enrico Fermi señaló la extraña contradicción acerca de la vida alienígena. Dijo que dado lo vasto del universo, debería haber una alta probabilidad de que otras civilizaciones inteligentes existan. Pero añadió que hay una falta de evidencia total en cualquier lado, tanto en la Tierra como en el espacio. Considerando todo lo que ha sido compartido, sin embargo, ¿es su declaración realmente cierta? ¿Realmente no hay ninguna evidencia o simplemente no hay evidencia que puedas discutir públicamente? De hecho, dada toda la evidencia que hemos listado, ¿puedes regresar lo suficiente para ver la fortaleza entre los árboles? ¿Qué es más amenazante?
¿Testimonios de personas que han experimentado fenómenos inexplicables por el conocimiento actual? ¿O puede la verdadera amenaza ser que si te atreves a compartir tus historias, podrías arriesgar ser excluido por todo y todos los que conoces y amas? Carl Sagan dijo algo muy sabio acerca de la naturaleza humana. Reconoció que cuando nueva información desafía nuestras creencias, amenaza lo que somos y desencadena nuestro cerebro primate. Sagan advirtió a la humanidad al respecto, diciendo: cuando nuestras ilusiones de nosotros mismos son desafiadas, algunos de nosotros tal vez tendamos a ir hacia iras asesinas. Entonces, consideremos cuál es la verdadera amenaza: ¿la nueva información o nuestra respuesta a ella? Queremos creer que si hay validez alguna en este concepto de luna artificial, ciertamente la comunidad científica estaría explorándola, ¿cierto? Por supuesto. Información tan importante como lo es la vida extraterrestre nunca sería retenida para el conocimiento público. ¿O sí lo sería? La NASA fue descubierta eliminando información de las imágenes del Mars Rover. Según los reportes de la NASA, una discusión de los años 60 respecto a exploraciones espaciales, exposición pública de vida extraterrestre podría, y cito, causar el colapso de la sociedad y por lo tanto debe permanecer clandestina. Y ahí está esa palabra de nuevo, clandestina. La descripción del astronauta Edgar Mitchell para los retenedores de la verdad. La evidencia está a tu alrededor. Atrévete a explorar, atrévete a discutir. Hasta el día en que todo se ha revelado, es seguro decir que el discurso de Neil Armstrong tal vez haya sido un poco raro. En lugar de un pequeño paso para el hombre, un salto grande para la humanidad, pudo haber sido un pequeño paso para el hombre, una gigante mentira para la humanidad. Gracias por vernos. Si te gustó el vídeo, dale me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete dándole a la campanita para futuras notificaciones.